Bueno, nuevamente, ya sí, motivo de tremenda alegría estar con ustedes. No veo la hora de ir, no veo la hora de ir. Esperemos que este pequeño monstrico dinosaurio permita que se vayan abriendo las puertas y logremos estar allá compartiendo con todos ustedes lo que siempre hacemos, las buenas noticias del amor de Dios. Nunca son malas noticias, jamás. Dios no trae malas noticias. Y en Dios nunca hay finales tristes. Siempre hay finales felices, aunque uno a veces no entienda, como vamos a hablar, por ejemplo, hoy de la tristeza. Que cuando tiene uno la tristeza no mira sino la tristeza, o sea, un solo pedacito de su vida, pero Dios conoce todo el proceso y todo el capítulo completo de tu vida. Uno se queda en un episodio. Repito, Dios conoce el capítulo completo de tu vida, la historia completa, no el episodio, y entonces ve más allá y sabe que en medio de esa realidad que todos atravesamos, actúa, obra, reconstruye, perdona, sana, restaura todo lo que el Señor hace, todo lo que vino a hacer Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Es que se sigue haciendo hoy, ayer y seguirá siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Que todavía a veces nos parece que no entendemos. Ah, no, los milagros, las sanaciones, las actuaciones fueron en esa época. No, no, hoy más que nunca el Señor sigue actuando. Recuerden, ya lo sabemos, pero se nos olvida. Mi padre y yo aún trabajamos. ¿En dónde? En tu abandono, en tu soledad, en tu tristeza, en tus miedos, en tus temores, en tus complejos, en tus angustias, en todo lo que Él vino a hacer, en todo lo que te dijo en su programa de gobierno. Y ese no está esperando los seis colegios de no sé dónde, o las 6 de tal parte, o que este baje, no, no, no. Ese está actuando desde antes de que nacieras. ¿Para qué? Para proclamar el año de gracia del Señor, para liberar a los oprimidos de todo tipo de mal, para devolver la alegría a los angustiados, la alegría a los tristes. Todo eso es lo que el Señor vive haciendo. Lo que pasa es que uno cree poco, no pone cuidado, por un oído entra y por otro sale, esta palabra la escucha y no la pone por obra, y entonces se deja sumergir en vez de dejarse sumergir y ahondar en la profundidad del amor de Dios. Se sumerge en las malas noticias y en las realidades del mundo. Que recuerden que siempre les he dicho, si uno se pone a mirar las señales que está emitiendo el mundo, dice, mejor dicho, no hay que mirar y escuchar mejor y guardar en el corazón las señales del amor de Dios. Lo que hoy nos va a decir al corazón de cada uno de nosotros. Porque es que siempre nos habla y nos habla con amor. Y si algo tiene el amor de Dios, es que echa fuera ¿qué? El miedo, el temor, la tristeza de la que vamos a hablar hoy, la angustia, la soledad, el abandono, todo, echa fuera todo. Cuando entra Dios, que es amor, a mi corazón, todo se transforma, todo se transforma. Cuando tengo un encuentro con el resucitado, recuerdan a los discípulos encerrados, ¿qué pasó? Llenos de miedo, y ese miedo se transformó en alegría. Desapareció la tristeza, la angustia, y fueron capaces con valor de ir a dar testimonio. ¿Será que ya el amor de Dios verdaderamente entró a tu corazón? Que es lo que uno que tiene que preguntarse cada rato en medio de este caminar. Porque es que uno tiene el primer encuentro con el Señor, tiene esa primera experiencia con el Señor, ¿y qué pasa? Se enfría. ¿Y qué pasa? Deja de perseverar. ¿Y qué pasa? Deja de rumiar y de comer palabra. Deja de alimentarse de la Eucaristía. Deja de alimentarse de lo que tiene que alimentarse y se pone a comer lo que usted y yo hemos comido en esta pandemia. Y claro, 10 kilos de más, esperando que se abran para liposucción. No, esta pandemia es una oportunidad de liposucción. ¿De qué? De que nos saquen la angustia, la tristeza hoy específicamente. ¿Y quién? El cirujano mayor, el médico experto, Jesús, el médico y la medicina. Entonces hay que seguir abriendo y tener esa apertura de corazón y sobre todo perseverar en lo que tengo que hacer. Porque es que a veces en estos momentos persevero en otras cosas y me lleno es de ¿qué? De miedo y de angustia. Entonces esto de la tristeza es bien, dice alguien, dice un teólogo, nada más fácil que entrar en tristeza, no hay que hacer ningún esfuerzo. Nada más fácil que entrar en tristeza, es para lo que menos esfuerzo tenemos que hacer.
De hecho, a veces nos ponemos a ver un noticiero y ¿qué te pasa? No, es que si oíste tal cosa. Y dice, la luz es producto de unir dos cables que salen de un lado positivo y de uno negativo, y así se produce la luz. La luz es el resultado del cátodo y del ánodo, de un polo positivo y de un polo negativo. Y lo primero que tenemos que entender con esto de la tristeza, como con la alegría, como con el gozo, como con estar bajitos, como con estar arriba, la vida es eso. Todos, sin excepción, experimentamos tristeza. Es una emoción inevitable en medio de nuestra vida, en medio de nuestras realidades. Porque es que hay una canción por ahí que dice que no puede estar triste el corazón que alaba a Dios. Claro que puede estar triste. A veces en oración estamos llorando. Yo he estado llorando en oración y alabando al Señor, y poco a poco con esa oración se va transformando mi tristeza, pero he llegado a oraciones triste, llorando, angustiado, con tremendo dolor en el corazón, hablar de amores con el que sé que me puede sanar. Entonces nos va a acompañar siempre la tristeza. ¿Qué hay que hacer? Sanar y salir de esa tristeza, no dejarla que se enquiste en nuestro corazón, porque hoy no vamos a hablar, vamos por los laditos a mirar la depresión. ¿Pero qué es la depresión? La sumatoria de muchas tristezas no resueltas. ¿Qué es la depresión? La sumatoria de muchas tristezas no resueltas, que no se aclaran, que no sé qué hacer con ella. Les he contado, tal vez no sé si allá les compartí, tengo un amigo que un hijo en un accidente de tránsito murió pequeñito, iba cogido de la mano de él y se soltó. Y a esta altura de la vida, después de casi 50 años, sigue ahí esa tristeza. No ha podido, no ha podido, e incluso culpando a Dios y echándole la culpa a Dios, y no ha podido. Entonces, si uno la deja entrar, dice la hermana Glenda, que es una matica que hay que arrancar de raíz cuando empieza a llegar, como la maleza en nuestros sembrados, en nuestras maticas de hogar, que uno va arrancando esas malecitas, porque si no, echa raíces, se enquista en el corazón, y es lo que uno ve en tanta gente, toda la vida, arrastrando un dolor, una tristeza, una angustia. Como dice el salmista, el llanto me acompaña día y noche, no dejo de gemir y de sufrir. ¿Hasta cuándo, Dios mío, hasta cuándo? Y le responde el Señor, he visto tu angustia y tu sufrimiento y te voy a rescatar del fango cenagoso y de la fosa profunda. Clama al Señor, clama a mí, que yo te escucharé. Entonces es normal esto de experimentar tristeza. Lo que no es normal es quedarse completamente imbuido, sembrado, instalado, estático en el medio de esa tristeza, porque empieza a robarme ¿qué? Mi vida. Proverbios tiene una frase muy linda, dice, el corazón triste seca los huesos. Pero no es linda porque, no, qué maravilla, no, el corazón alegre exulta, el corazón dice, pero el corazón triste seca los huesos. ¿Y usted con los huesos secos qué? No se puede mover, no puede ver la vida con alegría, se queda estático, no tiene fuerzas. Los huesos, lo que nos sostiene, el esqueleto que nos permite caminar, deja de caminar. Ya nada le sabe absolutamente a nada, y no es que tenga COVID. Nada le huele a nada, nada le huele a Cristo tampoco. No camina hacia donde tiene que ir, no puede abrazar porque no tiene fuerza. Entonces todo eso va produciendo la tristeza en nuestra vida cuando la dejamos entrar. Y tiene algo tremendo la tristeza, que nos hace creer, ojo, nos hace creer que no servimos para nada y que es la única realidad que podemos mirar en medio de tantas cosas. Nos hace fijar la concentración, la atención completamente en ella, de modo que todo lo demás desaparece. Entonces nos va anulando la vida, nos va anulando la vida, nos va robando la vida, nos va robando la alegría, nos va robando la vida en abundancia que Dios vino a traer. Entonces contra eso hay que luchar, contra eso hay que trabajar, y lo vemos, repito, en las Escrituras, en muchos personajes. Lean los Salmos, lean a Job, profeta Elías, el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní, David cuando perdió a su hijo, Ana cuando no podía tener hijos.
Raquel, cuando fue a nacer, en el libro del Génesis hay algo muy interesante. Miren, cuando Raquel fue a tener un hijo, la partera le dijo, no sufran más, van a ser un varón. Y ella, como estaba en su último suspiro, expresó con sus últimos suspiros, pongámosle Benoni, que quiere decir, o Benoni, que quiere decir hijo de la tristeza. Hijo de la tristeza, porque ya estaba muriendo. Y llegó el papá, que era Jacob, y dijo, no, no se va a llamar así. Se va a llamar Benjamín, que quiere decir la fuerza de mi brazo derecho, el victorioso y el poderoso. No importa la situación que estés viviendo en tu vida, no importa el nombre que le hayas puesto a lo que te esté causando la tristeza, no define tu vida la define el papá, el padre que tiene tu vida en las manos y cambia el nombre de esa situación por la fuerza de mi brazo derecho, por victorioso, por vencedor, no se te olvide, porque es que a veces las circunstancias de nuestra vida llevan a que nos llamemos ¿y quién va ahí? El deprimido, el triste, la angustiada, la depresiva, la que la vida no le sabía nada. No, ese nombre lo cambia el Padre de arriba. No lo pongan hijo de la tristeza, porque es que ninguno de nosotros somos hijos de la tristeza. Somos hijos amados de Dios. Y el Padre es el que tiene el nombre ideal para que usted y yo podamos salir de esa situación. Nunca se te olvide que es que parte de estas realidades que vivimos es peor que no se nos olvida que somos hijos de Dios. Y ustedes se imaginan la tristeza de los niños huerfanitos cuando toman conciencia. ¿Y quién es mi papá? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explicara? Lo que pasa es que no te adoptaron desde pequeño, tu papá te abandonó. Es una tristeza profunda. Es una tristeza tremenda. Entonces yo no tengo papá. No, si tienes. Y ya tiene que ser eso, un tremendo motivo de alegría y un tremendo motivo de sanación. Saber que hay un Padre perfecto que pensó en mí antes de estar en el vientre de mi madre y que me destinó para un proyecto de felicidad y de vida en abundancia. Y de vida en abundancia en medio de las situaciones de tristeza y en medio de la montaña rusa de este mundo. En medio de todas esas realidades. Porque es que la tristeza llega de muchas maneras. La tristeza llega de muchas maneras. Alguien la resumen que cuando llega un mal, cuando se pierde un bien, o la pérdida de un ser querido, o cuando se frustra un deseo, dice alguien en esas tres realidades, que todo eso desemboca en una profunda tristeza. Y hay quien entra en depresión porque perdió su equipo del alma, porque su equipo de fútbol no clasificó y entonces consulta donde el psiquiatra, porque es que a veces los apegos, llámese equipo de fútbol, llámese esposo, esposa, hijas, trabajo, son una de las causas más grandes de tristeza, de tristeza, de tristitia, como se diría en latín, y que Hipócrates llamaba una enfermedad del alma, y Gregorio Magno decía que era uno de los 7 pecados capitales, y que Santo Tomás de Aquino la llamaba la enfermedad del corazón, porque era interna y no externa, y tenía que ver con lo espiritual. Y hoy en día, médicamente se los digo, se discute un poquito también si es falta de serotonina, al igual que la depresión. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos visita la amiga tristeza? Teresa de Calcuta dice, le tengo más miedo a un santo, a un triste santo que a un santo triste. Y le tengo más miedo a una persona triste que a una legión de demonios. Porque es tremendo. Todos hemos atravesado. Se van las ganas de vivir. Pero entonces, primera claridad. La vida, un polo positivo y uno negativo. Y la luz surge de eso. Mire qué interesante. La luz surge de conectar dos cables, a uno positivo y a uno negativo. O sea que lo negativo también cumple su función en nuestra vida para llegar a ser luz y para que seamos luz y a descubrir al que es la luz, a Jesús. Y nada más interesante que los momentos difíciles, que las tormentas de nuestra vida, que los episodios que vieron de abandono, de desolación y los episodios de tristeza para encontrarnos con el que es la alegría. Os anuncio una gran alegría cuando nació, que lo será para todas las naciones, sin excepción, para todo mundo. Privilegiados los momentos difíciles, polo positivo y negativo, no solo en los momentos felices, te alabo, te bendigo, Señor, bendiciones, gracias. No, los momentos tristes, sabiéndolos vivir, nos llevan a iluminar
aspectos de nuestra vida que no entendemos y eso es muy lindo, porque es que a veces uno no entiende. Todos conocen medio mi testimonio y la tristeza que pasé fue enorme, pero ¿qué? Detrás de toda tristeza, detrás de toda dificultad, se esconde una bendición que por ahora no la vemos. Eso es lo duro de la tristeza. No es que recuerden la promesa que me hizo el Señor: tu pasado será una miseria al lado de tu espléndido futuro. Y yo, sí, pues sí, muy lindo, una frase muy linda de Job. Ni siquiera, como dice la escritura, ni el ojo imaginó, ni el oído escuchó lo que el Señor me tenía preparado. Ya saben, mi hogar, mis hijos, el trabajo, tantas cosas. Entonces no se te olvide, en medio de la tristeza que estés atravesando o la dificultad que estés atravesando, se esconde una bendición del Señor, porque Él sabe el capítulo entero. Tú solo estás viviendo un episodio y quizás las lágrimas que estás derramando son las que van a abonar las semillas para que esas bendiciones lleguen hacia ti. Repito, las lágrimas de hoy son el agua que está regando las semillas de las bendiciones que Dios tiene para ti. No se te olvide, porque es que eso se nos olvida y claro, sumergido en tristeza, sigue depresión, depresión bipolar, enfermedad psicosomática y para el hospital mental. No fuimos capaces de salir y escucha uno, gente, llevo tantos años y no he sido capaz de superar el divorcio, que me abandonaron, la muerte de un hijo, la muerte de mi mamá, la pérdida económica, la quiebra, el desempleo, enfermedades endógenas, un cáncer, todo eso que nos lleva a tristeza, las mil y una causas que produce la tristeza, malas experiencias del pasado. E incluso, y causa muy común, el pecado. ¿Qué es lo que es pecado? No acertar en la vida. Los desaciertos son una fuente primordial de tristeza. Y decía un papa: donde hay mucha tristeza, hay mucho pecado, mucho desacierto, caminos equivocados, caminos que no eran, me metí por donde no era. Claro, todos hemos tomado decisiones que nos llevan a una profunda tristeza. ¿Por qué? Porque son de espaldas a Dios. Recuerden los peregrinos de Maús, de espaldas a Dios, ¿para dónde iban? ¿A otro lado? ¿Y qué pasa cuando uno se va para otro lado? Se para como ellos dos con aire, entristecido. Yo esperaba, yo creía y yo no veo nada. De espaldas a Dios llega una profunda tristeza. Retornando a Jerusalén, llegan las promesas de salvación y vuelve la alegría. Y es por eso que se habla en la escritura de dos tipos de tristeza. No se me ha olvidado, ya vamos a ver cómo ir sanando y cómo ir saliendo de esa tristeza. Se habla de la tristeza según Dios y de la tristeza según el mundo. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo creo que 5, se me olvida el versículo. Dice que la tristeza según Dios produce firme arrepentimiento para la salvación. Ojo, la tristeza según Dios es la que nos hace entrar en nosotros mismos y decimos: hombre, y esa tristeza es buena. ¿Por qué? Porque nos lleva ¿a qué? Produce firme arrepentimiento que lleva a la salvación. Es la del hijo pródigo. Claro que este se devolvió fue por hambre, pero es la que dice, entrando en sí mismo, digo: yo no puedo seguir arruinando mi vida. ¿Yo en qué me voy a seguir gastando mi vida? Yo estoy destruyendo a mi familia, y entra una tristeza que nos lleva a cambiar. En cambio, la tristeza del mundo simplemente mira las consecuencias y el castigo, pero no reflexiona. Entonces de ahí es de donde sale que el salario del pecado, de esa tristeza según el mundo, es la muerte. Porque nada que recapacito, nada que entro en sí mismo, nada que vuelvo, nada que caigo en cuenta y no me convierto. Y no me convierto. Entonces esa tristeza del mundo lleva a la muerte, pero la tristeza según Dios, o sea, la que ese amor de Dios entrando me dice, como habla Dios, yo me imagino a Dios cada rato: mi hijito, o como dice Jesús: hijito mío, por ahí no es, por ahí no es, no destruyan más tu vida, no más droga, no más alcohol, no más adulterio, no más orgullo, no más soberbia, no más prepotencia, no más pensar solo en ti mismo. No solo en ti mismo, existen otros hermanos. Ponete las pilas, salí de ahí, ven que yo te ayudo. Pero si es según el mundo, oiga, y eso que a usted le parece eso malo, pues de donde lo mire, eso es relativo. Adulterio no tiene nada. O de vez en cuando marihuana, no, pues si hasta los ministros a veces aquí
o el alcohol, o beber todos los días. No, mire que es muy normal, estamos en un mundo, como dijo García Lorca, aprovechemos ahora que estamos vivos y disfrutemos, porque después no sabemos. Entonces esa tristeza nos lleva a volver al arrepentimiento, sino a la muerte. Entonces esos son como los dos tipos de tristeza que describe la escritura. Entonces vamos así, ya después de una medio introducción, a mirar cómo ir sanando esa tristeza, cómo ir saliendo de esa tristeza, que quizás has hecho mil cosas para salir, que quizás llevan mucho tiempo y nada. Y repito, uno conoce la gente. Cuando escucho a la gente me dice, ya de estos son tantos años. Una vez escuché una señora, la señora tenía como 92 años y bien conservada, no embalsamada, bien conservada. Y me decía, yo no he podido con la muerte de mi esposo. Y entonces le dije yo, no, pues claro, es que es muy duro. Ustedes ya los hijos se habían, sí, todos los hijos ya grandes se habían ido. Ya estaban pues ya nietos y bisnietos. ¿Y hace cuánto murió tu esposo? Hace 53 años. Y yo me quedé así como me ven ustedes mirándola. Hace 53 años y ella lloraba y no has podido. No, no he podido, Chucho, y lloraba y lloraba. Le dije, eso no es normal. Eso no es normal, porque si algo hay que entender de las diferentes circunstancias que nos traen tristeza, es que no son para siempre. Ojo, me adelanté a un puntico. Nada es para siempre. ¿Cómo es el refrán? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, aun cuando para esta señora ya en sus últimos días parece que sí. Nunca se propuso hacer lo que hay que hacer, nunca la afrontó a esa tristeza, nunca entró a mirar la causa primera de esa tristeza. Y ya hace tantos años y todavía eso no es normal. Y tengo un amigo igual, no el de ahora que les conté otro, tal vez les conté cuando estuve por allá que murió el hijo en un accidente de moto y tiene la habitación intacta, la almohadita que usó el último día, la cobijita, eso parece ahí un santuario, ahí nadie puede entrar. Y cada que entra, el dolor más espantoso, no se asumió esa tristeza, no se elaboró el duelo, no se trabajó esa sanación que es en proceso a medida que nos vamos acercando a Dios, igual que el abandono, que la soledad y todo lo que sufrimos. No es de la... No, ahora cuando acabe el tema, vea, les hago, cierran los ojos y yo hago así y desapareció la tristeza. No, ojalá. Ojalá Dios lo puede hacer, sí, pero de una vez le adelanto, casi nunca actúa así o prácticamente nunca. Prácticamente nunca. Es un proceso a medida que nos acercamos en él, que perseveramos en esto que estamos haciendo, y especialmente ahora en las crisis, y vamos a comunidad cuando no queramos, y nos sentamos a orar cuando no tengo ganas, cuando el Señor empieza a actuar y a limpiarnos y a qué, y a lo que va a ser al final, cuando estemos cara a cara con él, libro del Apocalipsis, enjugará toda lágrima, que es muy lindo, y ya no habrá llanto ni dolor. Esa es la gran esperanza. El remedio más eficaz contra la tristeza es la esperanza. Cuando no hay esperanza, la tristeza se ancla en lo profundo de tu corazón y vaya, sáquela de ahí. Y vaya, sáquela de ahí. ¿Cómo entonces ir sanando esa tristeza? ¿Cómo ir sanando esa tristeza? Vamos a ver 6 punticos. 6 punticos de cómo ir avanzando en ese proceso que, repito, no es de la noche a la mañana. Primero, un buen diagnóstico. Muchos me oyen esto en muchos temas y es que lo principal es un buen diagnóstico. Tengo que hablar de eso porque yo, siendo médico, por equivocarme en diagnósticos, hubo unos que se encontraron antes con el Señor. Vos, Chucho, sí, claro, ser médico es muy templado, pero es mejor ser médico del alma, porque este siempre orienta hacia un diagnóstico efectivo, pero uno se equivoca. No, eso no es apendicitis, andate tranquilo. Y si era, y glorificado al lado de Dios. Entonces, lo primero para la tristeza es un buen diagnóstico. ¿Cómo así, Chucho? ¿Cómo que un buen diagnóstico? Yo lo llamo abrir el baúl. Primer punto, abrir el baúl. ¿Para hacer qué? Un buen diagnóstico. ¿Cuál baúl? Mire al carebaúl que tiene. No, mentiras. Mire si usted mismo el baúl de su corazón. ¿O acaso ahí no tiene nada guardado? ¿O usted no tiene cuarto útil en su corazón? Uno se queda toda la vida arrastrando muchas cosas y las oculta y dice, nada pasa, no me duele, no me afecta.
no me entristece, a lo Chapulín Colorado, no me va a doler, no me va a doler, no me va a doler y taque. Y salen de ese baúl esas tristezas y vuelve el palo y mata al perro y vuelve la misma situación. Ah, yo creía que ya había... Sí, eso creía. Eso creían los demás. Nosotros creíamos que era este. No creyeron en realidad. Pero cuando uno no abre ese baúl del corazón, cuando uno no da un buen diagnóstico y cuando no identifica la causa de la tristeza, porque es que a veces, mire, este problema con la loca en la casa, la imaginación es tremendo. A todos nos ha pasado en medio de esta crisis a veces, ¿por qué estás triste? No, ni sé. No, ni sé qué pasó, claro. Es que por eso nos dieron cerebro para pensar y analizar. A ver, esta causa de esta tristeza mía tiene un fundamento, tiene una realidad de donde tiene una raíz. O en realidad abro el baúl y veo que esta tristeza es irracional. ¿Qué es irracional? Me la inventé, que no tiene una causa justificada, que no tiene de dónde anclarse verdaderamente. Como hablaba con alguien en estos días, tenés trabajo, tenés salud, tenés tu hogar en bien, estás en buena relación con todos, ta. Y entonces le dije, amarre la loca en la casa, no me ponga a pensar bobadas, piense, y no es de pensar solo positivamente, que hay que hacerlo, porque es que el negativismo empieza a traer una serie de circunstancias, pero a veces son cosas imaginarias. Entonces lo primero es el baúl, abrir la tapa del baúl, abrir nuestro interior y mirar ahí y sacar de ahí. Y sacar de ahí la causa y la raíz de esa tristeza que a veces no la entendemos, pero que intuimos o el Señor nos ilumina a través de su Espíritu de dónde viene. Que hay que sacar de ahí, de ese baúl, los complejos, los fracasos, los miedos, los temores, la experiencia que tuviste afectiva que te marcó y te dejaron abandonada y te usaron o te usaron a ti, el abuso que sufriste, porque es que todo eso se desencadena en profundas tristezas que a veces dices, no es que nada me ha pasado, esculca, revuelve el baúl, pero primero ábrelo y ábrelo sabiendo que contigo está ahí el amado, que Jesús está ahí mirando tu baúl porque lo conoce, para que hagas ¿qué? Un buen diagnóstico, para que te encuentres contigo mismo y descubras esos gigantes que hay ahí y que no te dejan experimentar la vida en abundancia que Dios vino a traer. Primero entonces, abrir el baúl. ¿Para qué? El baúl que es mi vida, es mi pasado. Y es muy lindo porque cuando lo haces con el Señor, más adelante a través del profeta te dice tan lindo, no te vuelvas a traer las cosas del pasado, déjalas, que yo hago nuevas todas las cosas. Es muy lindo, pero todas esas cosas viejas ahí guardadas nos empiezan a dar mal olor. ¿En dónde? En mi casa, con mi familia, conmigo mismo no me hallo. Y esas son las causas de la tristeza tantas veces, aparte de las que te mencioné ahora. Desempleo, muerte de un ser querido, todas estas realidades. Entonces lo primero, buscar la causa. Porque es que si haces un buen diagnóstico con seguridad, el tratamiento va a ser efectivo. No, usted no tiene COVID, usted lo que tiene es una gripita que no vale la pena. Váyase tranquilo para su casa. Y a la semana, en la estadística sumado, no, sí tenías COVID y necesitabas respirador y necesitabas tantas drogas. Entonces, sin un diagnóstico efectivo, triste toda la vida. Y le tengo más miedo a una persona triste, decía Teresa de Calcuta, que a una legión de demonios. De demonios. Un santo triste es un triste santo. No tiene sentido. Y no es que no pueda estar triste el discípulo de Jesús. Jesús mismo con Lázaro, ¿recuerdan? Llorando. Triste, triste. Entonces el buen diagnóstico. ¿Por qué estás triste? Porque murió Lázaro. ¿Usted por qué está triste? No puedo contar, a nadie le he contado. Sí, cuéntele a Jesús. Cuéntele a Jesús. Chucho, ahora te llamo, no al otro. Al otro, cuéntele. Hablemos, saquemos. Segundo punto, romper el silencio. Usted descubrió qué era. Muy interesante, usted descubrió qué era. Pero ahí lo dejó guardado. No es que yo sé qué es, pero
Yo no quiero hablar de eso. Yo no quiero manifestarle eso a nadie. A mí eso me causa un profundo dolor. Yo no soy capaz. Miren, si algo tiene interesante este segundo punto es que produce mejor dicho, desahogarse. Romper el silencio es contar. Cuando Ana, que no comía ni dormía, allá en el libro primero de Samuel capítulo 1, versículo 18, no comía ni dormía, desahogó toda su carga en el Señor, dice que volvió a comer, volvió a dormir y la tristeza desapareció. Miren, es que hay que sacar, hay que hablar. Nada peor y es la lucha con uno de los hijos míos que es muy introvertido, salió al papá y cuando el corazón calla, el cuerpo grita. Y entonces esa expresión no me salió bien. Claro, es una expresión de profunda tristeza porque no he sacado todo lo que tengo adentro. ¿Y con quién Chucho? Busque una persona y se desahoga con esa persona y le cuenta, no a todo mundo, pero es que nada descansa más y saca más de la tristeza que expresarla y sacarla de adentro. Nada más, me gusta poner el ejemplo porque algunos lo han sufrido, que un absceso, una infección cuando se drena es que un absceso duele horrible, igual que una tristeza profunda que nos hace creer inútiles, que no servimos, que no valemos, que la vida no tiene sentido. Hay que drenar el absceso de la tristeza, pero primero el diagnóstico, si tenés un absceso. No, yo voy a meter aquí el bisturí, voy a drenar. Ah, no, ahí no era, ve la herida que me dejaste. Primero, identifica la causa. Chucho, en verdad no la sé. A orar y a pedirle al Señor, muéstrame la causa, tú que todo lo conoces. Que tu espíritu venga y me dé discernimiento y me muestre el porqué de estas lágrimas, el porqué de esta tristeza, el porqué de este dolor, el porqué de este encierro, el porqué de todas estas realidades, porque es que a los gigantes hay que enfrentarlos y con una onda los podemos vencer, porque es la onda del amor de Dios. Los podemos derrotar. Aunque el gigante se encuentre allá, yo no voy a estar triste porque sé que tengo con qué vencerlo, pero expresar, les decía del hijo mío David, llorando cada rato, ¿qué pasa? Nada. David, ¿qué pasa? Nada. Eso es desesperante y yo entonces me voy por la noche con él, le cuento un cuento, le digo, mi amor, si no sacas, si no expresas, te vas a enfermar. Y cada rato está más enfermo, queda quejero que expresa todo y que salió más a la mamá. Lo mismo pasa con la tristeza, o se expresa o nos va aniquilando la vida y nos quedamos en existir, pero no en vivir. No en vivir, hay que salir del hueco, hay que romper el silencio, hay que dejar de reprimirnos porque eso causa más dolor. Primero, un buen diagnóstico, abrir el baúl. Segundo, romper el silencio, encontrar la causa. En el diagnóstico, encontrar la causa y una vez saber la causa, expresarla. Lo que se esconde no desaparece, sino que se hace más fuerte. Ojo, lo que se esconde, lo que escondemos pretendiendo que no nos duele y no nos da tristeza, dolor y tantas realidades, no desaparece, sino que se hace más fuerte. Entonces es sacarlo a la luz. No tengo con quién hablar, escríbelo en un papel. Papito Dios, y desahogue su corazón. Y desahogue su corazón porque es que hemos visto en medicina hasta hipertensos por tristezas profundas. Claro, es que lo que el corazón calla, les decía, lo grita el cuerpo, el organismo. ¿Y empieza qué? A defenderse. Buen diagnóstico, romper el silencio, contar. Tercero, para ir sanando la tristeza, levantar los ojos. Chucho, ¿a dónde? Es que no veo sino la losa, el techo de mi apartamento, veo la madera aquí que vemos. Levantar los ojos es de lo primero que hay que hacer cuando estamos tristes. Ejemplo, María Magdalena, porque estaba triste y lloraba, ¿qué estaba mirando?
el sepulcro, buscando un muerto y aferrada como tanto soy con la muerte de un ser querido sin poderlo despedir hoy a esa realidad, en una profunda tristeza, porque es que si no levantamos los ojos y si las lágrimas son demasiadas nos impiden ver otro tipo de realidades que hay a nuestro alrededor. Cuando se encontró con Jesús, cuando levantó los ojos, cuando miró a otro lado. Y es el gran peligro, les decía, de la tristeza que nos hace creer que ella tiene el dominio de nuestra vida, que no vamos a poder salir de ahí, que somos inútiles, que va a ser imposible, que no va a haber manera de salir de ahí. Levantar los ojos y mirar qué, otras realidades en tu vida, otras realidades, porque es que cuando uno está en una situación de tristeza no tiene ojos sino para él, problema. Y no ve a Jesús, no ve a Jesús al lado de uno, al lado de María y, no, este es el sepulturero, tráeme 2 ramos de rosas que le voy a poner aquí a Jesús. O venga, yo le pongo aquí al altarcito que hice en la casa esas florecitas y yo, Jesús al lado tuyo en medio de tu tristeza, viéndote llorar y acompañándote, no dejándote solo en ningún momento, porque eso es lo más hermoso, que Dios no se muda, no está lejos, está cercano en Jesucristo, se hizo el cercano y está ahí, pero yo no levanto los ojos, estoy apegado a mi tristeza, a mi dolor, a esa situación que me sucedió y ahí me puedo quedar. ¿Cuándo empieza a cambiar la realidad? ¿Cuándo qué? Cuando levanto los ojos, porque si no los levanto todo lo veo gris. Y si no levanto los ojos no descubro que en el horizonte brilla el arco iris y hay un cielo azulito hermoso, una noche estrellada en medio de no ver casi en medio de mi realidad. No miro otras realidades. ¿Cuáles otras realidades? Que tengo familia, que sufrí COVID y no me entubaron, que voy a abrir la nevera y hay que comer, que tengo unos hijos hermosos, que tengo un hijo enfermo, pero tengo con qué atenderlo también, que me abandonó mi esposo, pero no me ha faltado nada para darle a mis hijas, a mis hijos. Tenemos la tendencia a mirar solo la tristeza, solo el abandono, solo la soledad, solo la crisis económica y nunca levantamos los ojos ¿a qué? A hacer el inventario que tanto me han escuchado y que escuchan muchas veces porque se nos olvida. Inventario, tristeza, no, tristeza, papá y mamá vivos, trabajo, salud, un hogar, una comunidad, un techo, una cama esperándome ahora, una calefacción, un aire, dinero para comprar cosas y sobre todo levantar los ojos al cielo a mirar a Dios, a mirar que ese Padre no me puso Benoni, hijo de la tristeza, sino que me dijo, eres mi hijo amado, y ni el fuego ni el agua te ahogarán ni te quemarán, porque eres mío y eres precioso para mí. Sécate en mi pecho que voy a secar tus lágrimas y te voy a sacar de la tristeza. Creemos que solo esa situación, que solo eso tiene la última palabra en nuestra vida. No, levanta los ojos, mira hacia otro lado. Porque es que mirando a Jesús vamos a ser capaces, como Pedro, de caminar sobre ¿qué? El agua, no, sobre la tristeza, sobre la soledad y el abandono y lo que venga. Pero cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y volvió a mirar su tristeza, saqué un poquito de contexto el texto, cuando volvió a mirar el viento en contra, la tristeza es un viento en contra tremendo, se volvió a hundir. Entonces, ¿qué hay que hacerte? Primero, un buen diagnóstico, abrir el baúl. Segundo, exprese, rompa el silencio, desahóguese, llore. Yo les he contado cuando tuve esta pérdida mía, me fui para la represa del Peñol y subió 3 metros con el llanto mío y los gritos míos y todo. Saqué tristeza. Ah, pero ¿y vos que eras? Pues sí, es que ese cuentico del que el que está con Dios es perfecto, perfecto él, que no tiene crisis, que no tiene, no cuestiona su fe, que su hogar, ay, su hogar es tan lindo, no, San José, la Virgen María y 2 burros, 2 hijos, no, eso no es así.
Eso no es así. En ese camino estamos. Proceso de sanación de la tristeza, proceso de sanación de lo otro. Entonces, tercero, levantar los ojos, mirar otras realidades, no ocuparte solo de esa realidad de la tristeza, porque ahí te quedas. Ahí te quedas. Y cuando en el primer punto abro del baúl es salir de nosotros mismos, tener ese sano encuentro que tanto hemos hablado allá, del encuentro sano con uno mismo, de sanar todas esas cosas que vienen, de levantar los ojos al cielo, de ver que todas las situaciones no duran para siempre. Mire, es que cuando uno mira para otro lado, es que aquí estaba mi familia y yo no la había visto por mirar mi tristeza nomás. Y por empezar a ser de víctima. Las personas que se hacen víctimas por la tristeza se transforman en espectadores de sus vidas y no protagonistas. Nada peor que el que tiene una tristeza. Es que yo he sufrido mucho. Es que esta tristeza tiene, mire lo que me ha pasado, y se hace víctima. ¿Y la víctima qué? Se vuelve espectador de su propia vida y no protagonista. Y a la tristeza hay que cogerla ¿por dónde? Por los cuernos, como decimos aquí, cogiendo el toro. Y enfrentarla, y enfrentarla. Hay que vivirla, enfrentarla y salir de ella, como estamos viendo. Hay muchas guías, muchos pasos, simplemente esbocelos que se me vinieron preparando, pero pueden ser muchos. Pueden ser muchos, el Señor va mostrando. Y no es que entonces voy a hacer primero, veis, un buen diagnóstico sí es muy importante. Y si no sé, pedirle al Señor, porque es que ya sabes que un mal diagnóstico acaba en el cementerio. Y acaba con tu hogar destruido, tu vida en un hospital mental y con una tristeza que no se fue nunca. La conocieron triste y murió triste. No, no, Dios tiene poder de actuar. Dios tiene poder de actuar en la vida. Dios es capaz de obrar y de actuar en la vida. No tiene la última palabra en nuestra vida la tristeza. No la tiene la última palabra en nuestra vida. Entonces, diagnóstico, abrir el baúl, romper el silencio, levantar los ojos y cuarto, miren, este es tan importante. ¿Qué es lo que hace la tristeza en nosotros? Nos hace sentir inútiles, nos hace sentir con la autoestima baja, nos hace sentir que no tenemos solución, mejor dicho, que no hay nada que hacer. El cuarto punto, ayuda a otros. Y en estos 22 años de experiencia, de caminar en pos del Señor, no de estar más cerca de Él, como me decía Eulalia, ni de ser el que más sabe, lejos de ser eso. Quizás de pronto el más pecador, sí, pero el que más ha experimentado el amor de Dios tal vez. Pero he experimentado y he visto, porque le he dado ese consejo a mucha gente, y es gente que ha estado en depresiones severas, hundidos, de ventanas oscurecidas en la casa, de no abrir la puerta, de no dejar entrar, de no salir luz. Vaya y sirva a los demás. Vaya y haga un voluntariado. Vaya y ayude en un asilo, ayude en un hogar de niños huérfanos. Y miren, obra milagros. Milagros verdaderos. Incluso esto de ayudar a los otros, no es que a mí se me ocurrió. La misma escritura lo dice, Isaías capítulo 58, hablando del ayuno. ¿Quién creyera? ¿Qué es lo que es el ayuno? El dominio propio. Y si yo tengo dominio propio, domino mi tristeza, mi tristeza, mi abandono y mi soledad. Proclamar el señorío de Dios en mi vida, eso es el verdadero ayuno. Y cuando les hablo de ayudar a los demás y de servir a los demás, es muy lindo, porque en ese texto el profeta Isaías dice, hablando del verdadero ayuno, dice así: no seáis más bien, no será este el ayuno que quiero, desatar los lazos de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar libertad a los quebrantados y arrancar todo yugo. No será partir el pan con el hambriento y a los pobres sin hogar recibir en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces, cuando hagas eso, que ahí está lo que es el servicio en el discipulado a los demás, ahí está en lo que es proclamar el señorío de Jesús en nuestra vida. Cuando hagas eso, entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida sanará rápidamente. Y tu tristeza se irá rápidamente. ¿Por qué es tan importante este punto de servir y de ayudar a los demás?
porque dejas de pensar solo en ti mismo y en la tristeza, porque complementa el mirar a otro lado. ¿A dónde? Al prójimo, porque te das cuenta que tus problemas eran una tormenta en un vaso de agua comparado con otras realidades. Es que eso es lo grave de la tristeza y de dejarla que se enquiste, les decía en nuestro corazón, que la tristeza te hace creer que no, que es lo peor que te está sucediendo, que no hay salida, que no sirves para nada. Entonces te das cuenta, tiene unas ventajas muy grandes servir a los demás. Primero, usas la vida para lo que es, porque es que el discípulo sigue a Jesús para irse a servir. Y segundo, y tercero también, segundo te das cuenta de que no eras inútil, de que sí sirves, de que tu vida puede tener un propósito, de que a pesar de que la tristeza te diga que no vas a salir, que no sirves para nada, sí puedes servir a los demás, sí puedes servir a los demás. Y el tercero, que ya se los dije, dejas de pensar en ti mismo, porque si algo tiene eso de la tristeza, la loca de la casa, es que todo el día le das vuelta a esa situación y a esa realidad. Todo el día te quedas ahí pensando en eso. Entonces, ayudar a otros, servir a otros y brillar a qué? Tu luz como la aurora y tu herida sanará rápidamente. Y tu herida sanará rápidamente. Primero, buen diagnóstico. Segundo, enfrente, hable, manifieste, exprese. Tercero, mire a otro lado. Cuarto, sirva a los demás. Ya lo hemos escuchado, muchachos y muchachas. El que no nace para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir. Es lo que nos puede sacar de la mayoría de nuestras enfermedades, porque nos gastamos en algo útil, porque salimos de nosotros mismos y porque nos damos cuenta, porque es que claro, solo vemos nuestra realidad y decimos, no, es que si usted supiera lo mío es lo peor, peor. Levanta los ojos y mira a otro lado y mira otras realidades y date cuenta a veces que lo de nosotros es mínimo, mínimo comparado con eso que está sucediendo. Quinto, nada es para siempre y toda situación tiene algo de positivo. Nada es para siempre y en toda situación hay algo de positivo. Se los adelanté ahora con el polo positivo y negativo de donde sale la luz. Es que Dios de cosas malas siempre saca ¿qué? Cosas muy buenas. Y nada es para siempre. Recuerdo en mi pérdida de toda la realidad de familia, de todo a los 40 años. Claro, una tristeza profunda. ¿Y mis lágrimas qué? Regaron las semillas de bendiciones que Dios tenía preparado, mis dos hermosos hijos y mi esposa. Y fue un momento de profunda tristeza, de dolor, pero no era para siempre. Esa situación la leemos a la luz de la fe cuando pase un tiempo. ¿Cuánto? Eso sí no te puedo decir. Pero sí te puedo decir que se acorta el tiempo a medida que perseveres y hagas lo que hay que hacer y que hemos estado viendo y que el Espíritu ha puesto en nosotros, a medida que nos acerquemos más al Señor, a medida que abramos más nuestro corazón. Y siempre hay algo positivo en todas esas situaciones de tristeza. Algunos conocen la muerte de mi madre. 2 semanas antes enfermó. Una caída, el corazón, no sé si un hematoma subdural, mil cosas, una tristeza profunda. Y de esa tristeza salió que Dios ahí se manifestó para que se empezara a unir nuestra familia que estaba separada. De mi tristeza profunda sacó un hogar maravilloso y me hizo padre de familia. En Dios nunca hay finales tristes. Hay que tener esa certeza de que nada es para siempre y que en todas las cosas negativas hay algo positivo. ¿Cómo lo descubro? Mira a otro lado, alza tus ojos, vete a servir, haz un buen diagnóstico y expresa esas realidades y haz un buen inventario y vas a descubrir que esa situación trajo algo muy bueno. Esa tristeza mía me afirmó más en el Señor. De perder todo y volver a recuperar, que nunca nos deja solos. Me hizo experimentar a Dios y en todas esas situaciones mira lo mejor. Dios permite a veces que pases por esas situaciones para que después consueles a otros. Ustedes no saben esa tristeza profunda en mi vida, lo que ha servido a tantas personas. Ayer mismo me escribió alguien, hace años escuché tu testimonio, hay una persona llevada en estos momentos, mándamelo por favor, yo se lo pongo a oír. Y a los 2 días, 3 días, Chucho, le sirvió.
Claro, es que ver que Dios está vivo, que está pasando, que reconstruye, que la tristeza no es para siempre y que de cosas malas saca cosas muy buenas, nos devuelve la esperanza, y la esperanza es la gran amiga para derrotar la tristeza. Nada es para siempre y siempre hay algo bueno aguardando, porque es que Dios es perfecto y tiene un momento oportuno. Recuerden lo que decía San Pablo en medio de esto, de esta realidad. Estimo, vamos a ponerlo como el tema de hoy, y estimo no decía, estoy seguro que la tristeza que estoy atravesando hoy es nada comparable a la gloria que me espera. Estoy seguro que la tristeza que estoy viviendo hoy es nada comparable a la gloria que me espera. ¿Por qué? Porque nos espera es el encuentro con Dios. Llegamos con lagrimitas, Apocalipsis, Él enjugará tus lágrimas, y no habrá llanto, ni dolor, ni día, ni noche. La morada de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Aquí estamos es de paso y a veces se nos olvida. Sexto y último, apoyémonos en las promesas de Dios. No solo para esto, para todo. Oh Dios, te ha quedado mal con alguna promesa. A mí, tu pasado será una miseria al lado de tu espléndido futuro, y no sé cuándo va a parar de cumplir esa promesa, porque cada día había dado más bendiciones en medio de el desempleo, en medio de la enfermedad de mis hijos, en medio de tristezas, en medio de peleas. Cada vez veo más bendiciones, cada vez veo más bendiciones, y nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 16, volverás, hablándole al pueblo de Israel, a los exiliados. ¿Cuáles son los exiliados? Nosotros. Volverás a salir del país enemigo. ¿Qué nos está diciendo esta promesa? Y hay muchas, muchachos. Aquí tengo una, y recuerden, San Juan capítulo 16, versículo 20. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. ¿Y qué es que saldrás del país enemigo? Acuérdense, el pueblo exiliado, o sea, en situaciones de tristeza, de dolor, de economía sin nada, de culto, que no podían rendir nada, volverás. El Señor te dice, esa tristeza no es para siempre. Yo voy a reconstruir tu vida. Profeta Isaías, yo voy a poner agua en el desierto, porque la tristeza seca nuestras ganas de vivir, y el agua vuelve y da vida. Yo voy a abrir caminos en el desierto. Convertiré los calderos en arroyos. Yo haré nuevas todas las cosas. Apoyarnos en las promesas de Dios, que cuando llega una situación de tristeza, una situación de duelo, una pérdida de trabajo, se nos olvidan. Y hay que volver a releer, hay que volver a pasar por el corazón, hay que volver a leer esas palabras del profeta Isaías. No os acordéis de las cosas pasadas, porque yo voy a hacer nuevas todas las cosas, todas las cosas. Esa tristeza, esa situación no tiene la última palabra en tu vida, la tiene Dios, la tiene Dios. Cerremos nuestros ojos y hagamos un acto de fe en la presencia del Señor, que está aquí hoy, vivo, presente y resucitado, y digámosle que queremos abrir hoy el baúl de nuestro corazón, que si aún no conocemos la causa de nuestra tristeza hoy, a través de su Espíritu nos permita llegar hasta la raíz de esas lágrimas y de ese dolor que estamos experimentando. Señor, hoy abrimos el corazón de par en par, porque sabemos que estás aquí, has estado y vas a estar con nosotros, y te pedimos que pases derramando tu amor como gotas de rocío en lo profundo de cada una de esas heridas que son la causa de la tristeza que estamos viviendo. Que nos des la gracia de perseverar para ir sanando poco a poco cada una de esas realidades. Y sobre todo, Señor, que nos apropiemos de las promesas de Dios Padre hechas a través de ti en las Sagradas Escrituras. Yo no los dejo solos ni los abandono. Nadie que se haya confiado en mí fue jamás defraudado. Y después de descargar su tristeza, de desahogarse con el Señor, Ana volvió a tener un sueño normal, volvió a comer, y se fueron para siempre la pena, la tristeza y la desesperanza.
Ven, Señor Jesús, que te necesitamos. Ven, Señor Jesús, y pasa restaurando. Pasa desde ahora enjugando nuestras lágrimas. Y préstanos hoy más que nunca tu pecho para recostarnos en él. Y que de tu corazón brote una voz que nos dice: te amo y voy a reconstruir tu vida. Te amo y voy a hacer nuevas todas las cosas. Te amo y ya no recordarás cuando estuviste exiliado, triste, deprimido, angustiado, sino que exultarás de gozo y de júbilo, porque volverás a la Jerusalén, a la ciudad de Sión, donde ya no habrá llanto ni tristeza. Te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.